Buenas noches, amigos y amigas de Primer Plano. Pues llegó el presupuesto y como todos sabemos en esta mesa y como sabe usted, el presupuesto se dice que es política concentrada. Y queremos compartir con usted una lectura sobre cómo viene esta propuesta del Ejecutivo. El presupuesto debe de traer en principio las prioridades del nuevo gobierno, cómo quiere gastar, a quién le quiere dar más, a quién le quiere dar menos, a quién quiere castigar, a quién quiere premiar y cómo se van a cumplir sus programas. Andrés Manuel López Obrador tiene una tarea muy difícil por delante, no solamente porque el país, no lo recibió quebrado, pero tampoco lo recibe en una buena situación. Si vemos violencia, vemos un crecimiento mediocre, vemos la corrupción, etcétera, lo recibe difícil. Él hizo tres promesas de campaña, principalmente seguridad, corrupción y desigualdad. ¿Cómo aparecen estos tres grandes rubros en el presupuesto? Yo ofrezco mi primera impresión. En desigualdad, yo creo que muestra claramente que va a cumplir sus promesas. La otra cosa que tendríamos que analizar es si los programas sociales ya anunciados, a los cuales a los programas consentidos se les va a dar alrededor de 250,000 millones de pesos, ¿es dinero, digamos, bien gastado? ¿Es más asistencialismo o es más oportunidades? Que me parece oportuno discutir el tema, pero sí cumple la promesa, queda ahí reflejada. Seguridad a medias tintas, porque por una parte sube defensa, sabemos que la Guardia Nacional estará en la Secretaría de la Defensa, pero por otro lado vemos bajas sensibles en los presupuestos específicos tanto de la Federación como de los estados dedicados a la seguridad pública. No hay un programa, digamos, robusto para la policía, sí para el ejército, pero no para la policía. Entonces, pues ahí también habría que ver. Y finalmente, corrupción. En corrupción creo que hay malas noticias. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene 6 instituciones y luego tiene una silla más que es para los ciudadanos, para la representación ciudadana. De las 7 sillas del Sistema Nacional Anticorrupción, todas bajan menos una que es muy importante que no baje, porque desde mi punto de vista es la que mejor ha hecho su trabajo, que es la Auditoría Superior de la Federación. Pero me sorprende finalmente que en Fiscalía, o sea, lo que va a hacer la Fiscalía todavía aparece como Procuraduría, que es donde empieza la cadena para atacar la corrupción y la justicia, junto con el Poder Judicial, bajan sensiblemente. Justicia y corrupción no se reflejan como prioridades en el presupuesto. Esa es mi primera lectura. Bueno, una lectura histórica porque en 1994, cuando desde el Colegio de México empecé a investigar los salarios del presidente y la partida secreta, no había información presupuestal. Fuimos a la presidencia a pedir el salario del presidente y vamos, nos veían cómo, quién quiere saber esa información y para qué. Y lo menciono simplemente como un antecedente no tan remoto de cómo hemos avanzado, porque en aquellos años enviaban una copia del presupuesto, al Congreso, bueno, a cada fracción, no al Congreso, a cada fracción solamente porque creían que de todos modos iba a ser aprobada. En la actualidad, bueno, es automática la difusión y ya estamos aquí discutiendo, y lo menciono porque para advertir al auditorio que es un primer análisis, porque eso es un documento muy robusto que necesitamos revisar con cuidado para poder detectar lo que viene, los mensajes entre líneas, qué sube y qué baja, intentar interpretar. Pero de entrada creo que podemos sentirnos satisfechos, no por el presupuesto, sino porque ya lo tenemos, lo tiene usted. Si le interesa, métase, explórelo, revíselo y contraste con lo que vamos a decir el día de hoy, porque le vamos a dedicar 3 bloques a hablar del presupuesto.
Yo creo que hemos avanzado mucho, sí, en este siglo en el tema de transparencia presupuestal. Todavía tenemos muchos pendientes. Hay países donde tienes geolocalizado en dónde se va a gastar el dinero. Tú puedes ver la escuela, de dónde va el dinero. Obama innovó muchísimo en eso. Aquí se ha tratado, pero a lo largo de los años hemos tenido un gravísimo problema de qué hacer con el presupuesto. Primero tuvimos estos institutos, que fue una idea de Carstens, de tener una evaluación de las políticas públicas, diciendo, a ver, si esta política no funciona, ya no le asignamos presupuesto. Si funciona bien, le asignamos más. Luego se inventaron esto del base cero, que no sirvió para maldita la cosa. Reencajonaron presupuesto, pero sigue siendo un proceso básicamente tecnocrático, es decir, te dan lo elabora Hacienda, es un asunto muy complejo, como tú decías, y de pronto te dan un pastel enorme, pero políticamente, como dice María Amparo claramente, pues es ya la prioridad presidencial. Y ahí sí es la política en su estado químicamente puro. Dime en qué gastas y te diré qué te preocupa. Y claramente el presidente hace una resignación de un punto del PIB. Yo creo que lo hacen bien, o sea, rehacen un presupuesto sobre una base pues muy limitada, finalmente está todo asignado ya. Y lo que dice es, me preocupan los pobres, me preocupan los programas sociales y la cultura, que lo digo porque un grupo muy importante de gente de la cultura lo apoyaba y suponía que para la izquierda ese era un gran tema, y ciencia y tecnología sufren. Pero claramente él dice, señores, esto va primero y estas son mis prioridades. Así es que creo que dentro de lo que, digamos, un presupuesto, un documento tan complejo, da de entrada, da tranquilidad el ver claramente que el mandato de las urnas, es decir, lo que él prometió, incluidos temas muy polémicos, no a todo el mundo le gusta lo que ocurre, y sobre todo con las reasignaciones, unos pierden y otros consideran que se podría gastar el dinero de otra manera, pero claramente el mandato de las urnas, él ya lo leyó, lo transparentó, y quizás sea decepcionante para algunos, como decía, mundo de la cultura y ciencia y tecnología, pero su apuesta está hecha. Y creo que lo van a aprobar muy rápido. Hay en esto que lo que subrayó Sergio, la historia. Hay un trabajo de James Wilkie que fue su tesis doctoral, y cuando la publicó como libro realmente fue interesante. Hace un análisis de los gobiernos desde el Porfiriato hasta poco después de la segunda mitad del siglo pasado. Va viendo cada año el presupuesto y lo que efectivamente pasó. Dice Sergio, no había suficientes datos, pero Wilkie por ahí se los consiguió. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre lo que propone al inicio de cada año el gobierno y lo que realmente pasa. Explicar las diferencias ya es una manera interesante de entender la política. Y lo que hace Wilkie es decirnos, miren, hasta los 1960s tenemos lo siguiente: en el Porfiriato, que es el punto de partida, el grueso de lo que se asignaba, pues daba las prioridades del Porfiriato: economía y administración. Luego viene la revolución, y en la revolución lo que la parte dura del presupuesto, que es muy bajo, por cierto, es la administración. ¿Pero en qué sentido la administración? Es el ejército. Es la parte más grande que se lleva el presupuesto. Luego va a venir con el cardenismo un cambio bien notable, en donde ya la parte administrativa pierde importancia y va a venir la parte social. Y luego va a venir la parte económica. Son las cuatro que identifica el presupuesto. Creo que sigue siendo un buen análisis. No explica toda la política, aunque se dice aquí que es el núcleo de la política. Es un poco más que el presupuesto, pero explica bastante. Es una buena fórmula para entender la naturaleza de un gobierno. Yo creo que me faltó decir una promesa que cumple, o sea, así como decía que seguridad no me queda claro que la está cumpliendo en su lucha contra la inseguridad, hay una que cumple a cabalidad, que es lo de mantener las variables macroeconómicas estables, o sea, como se han venido
manteniendo, no hay déficit. Bueno, hay déficit primario, lo que ya se llama déficit, que quiere decir que no gastamos mucho más de lo que recibimos. Lo está manteniendo tal como dijo, razonable el precio del dólar, razonable el precio del petróleo. No hay, sí se para el crecimiento, no se para el crecimiento no se para la disminución de la deuda, pero no se endeuda tal como lo prometió. Y en ese sentido creo que son buenas señales para los mercados, ¿no? O sea, eso que llaman las variables macroeconómicas, eso se mantiene tal y como dijo, que no tuviéramos miedo, que se iban a mantener, el país iba a seguir con finanzas públicas estables, ¿no? En términos, insisto, yo de seguridad, si me compras que las tres promesas eran inseguridad, desigualdad y corrupción, cumple una cabalidad, la otra no me queda clara y la de anticorrupción reflejada en el presupuesto Para mí eso es no diáfano. está. Diáfano, claro. O sea, bueno, lo del impacto económico, si quieres, lo vemos en el bloque siguiente. ¿Pero Pero qué es lo que es diáfano? lo que es diáfano es, él tiene sus prioridades en materia de política social y siempre lo ha tenido claro. Pero también tenía las de corrupción y las de inseguridad, con eso ganó, ¿no? Yo de inseguridad le he oído cambiar de opinión 7 veces. Bueno, pero digo... O sea, hemos empezado con una idea y ahora vamos con que le mochó 12 a la Policía Federal porque la va a disolver. Pero sus tres banderas fueron Para esas, mí sus tres promesas fueron esas. Sí, por eso, pero es diáfano que en este presupuesto hay confusión en seguridad porque no está claro qué quiere hacer. Muy bien. Por eso es diáfano. Y lo de corrupción, él sigue manteniendo la tesis de que la barra es de arriba para abajo. Entonces, no es un tema que le resulte particularmente importante. Claro, pero como yo parto de la premisa de que en el presupuesto se reflejan las prioridades, entonces digo que bueno, en las pero otras dos me hay concedes confusión. esa, ¿no? Le concedo todo. No, no, pero que es diáfana Bueno, En lo que ustedes se conceden cosas puedo opinar. No, nada más, ya se me olvidó una que me faltaba, sí, la de la publicidad, perdón, Sergio. Fue sorprendente que él había dicho, porque suele ser congruente, fue sorprendente que él haya dicho que iba a bajar la publicidad y sin embargo subió y de lo que más subió, ¿eh? A lo mejor fue un error. Quería incorporar otra idea porque aquí estamos con el presupuesto federal, lo cual evoca la época del presidencialismo en la cual lo que quería el presidente con el presupuesto era lo que más o menos pasaba. Sostengo que habría que ver las prioridades de los otros presupuestos. Por ejemplo, corrupción. Andrés Manuel sostiene que es de arriba hacia abajo como se va a combatir. Yo creo que es también de abajo hacia arriba, lo que lleva a la manera como gastan los recursos los gobiernos de los estados y las alcaldías. Les fue bien. Y me parece que en ese sentido habrá que dedicarle un espacio al presupuesto del distrito de la Ciudad de México, al presupuesto de la Ciudad de México, porque ayer leí un reportaje, entrevista a Claudia Sheinbaum en la revista RD Reforma. Me impresionó la claridad que tiene de lo que piensa hacer y la manera como lo piensa hacer. Sí cumple, porque ahorita estamos todavía en el beneficio de la duda, no sabemos. Estamos ante una cuarta transformación que va más allá en términos de metodología y de modalidades. Incluso sería el post-López Obradorismo, para no decir el Sheinbaunismo. Es decir, estamos ante unas transformaciones que se están cocinando en diferentes peroles, no en uno solo, no en el federal solamente, sino en muchos más. Y quizá la parte del combate a la corrupción no es el presupuesto donde se va a reflejar bien. Hablando de Sheinbaum, cuando pone la cantidad, 1,000 y tantos proyectos en la Ciudad de México de construcción que no están legalizados, eso no necesita verse en el presupuesto, se necesita ver en cómo los para, y eso no se necesita gran presupuesto. Claro. Creo que como indicador de combate a la corrupción, verlo en el presupuesto no es precisamente el mejor de los indicadores. En los otros casos sí, en otras áreas es fundamental lo del presupuesto. Pero el combate a la corrupción es una decisión muy política, fundamentalmente política, que no necesariamente tiene que reflejarse en las partidas presupuestales.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Yo sí creo que la Fiscalía es una cosa muy importante para perseguir el delito y acabar con la impunidad, que es la compañera de la corrupción. Pero me parece muy buen punto, Pero si Lorenzo. va a haber perdón. Vamos a ver si se puede. Nos vamos, regresamos en un segundito. Bueno, y en este segundo bloque les planteo, ya lo adelantaba María Amparo Casar, que hablemos del impacto que el presupuesto tiene en la economía general. Representa 20 y tantos puntos del PIB, o sea, es un instrumento muy relevante para la economía de este país. Lo que haga o deje de hacer el gobierno es fundamental para el funcionamiento de la economía. Ya decíamos, López Obrador reasigna un 1% del PIB, no es mucho. Por tanto, el presupuesto es en gran medida inercial, pero en la parte que le tocaba lo reasigna, con lo cual genera inconformidades, pero económicamente el impacto no va a ser mayor. Lo que claramente dice el Ejecutivo es que tendremos un crecimiento mediocre, estilo neoliberal dirían algunos, o sea, 2 puntos, si bien nos va, y por tanto él mantiene una perspectiva de gasto acorde con un crecimiento de ese tamaño. Para el 19 y 20 el crecimiento no parece que sea mayor de eso, la inversión pública no te da para crecer más. Lo que está, para el gusto de muchos, un poco sobrado es el tema de las expectativas de recaudación que tiene el gobierno cuando está ofreciendo subvenciones a los del Tren Maya, por ejemplo, ya les dijo, en el transporte les voy a subvencionar el boleto, ya anunció el tema de la franja fronteriza que va a meter distorsiones, materia, por supuesto, de recaudación, y le pone muy alta a la próxima titular del SAT la recaudación. Por tanto, si no llegara a esas metas de recaudación, este presupuesto, que es un elemento inicial, o sea, la carátula se ve bien, a lo largo del ejercicio se irá viendo, uno, si la economía se comporta mejor y recauda más, si el SAT es mucho más eficiente para recaudar. Aquí, para el gusto de algunos expertos, hay algo extraño, porque el presidente ha dicho que no habrá agentes del SAT fiscalizando a los ciudadanos, sino que tenderemos a portarnos bien, pero eso sí, si te toca la guillotina, entonces caerá muy fuerte. Sí, es un poco contradictorio, porque si pide que aumente la recaudación, va a tener que ir sobre impuestos sobre la renta e IVA fundamentalmente, con lo cual, para los consumidores y los que viven de su sueldo, pues la guillotina al SAT va a estar muy cerca, ¿no? O a menos que se decida combatir enormes bolsas de fraude o evasión, que políticamente sería difícil con un gobierno como el de López Obrador, porque desde el Palacio Nacional lo tiene rodeado de ambulantes. Dudo mucho que se lance sobre esa bolsa o que se lance sobre el 56%, que es la tasa de informalidad que hay en este país, y les diga, señores, tienen que pagar más. En fin, es un presupuesto que de entrada no, como lo prometió él en campaña, amenaza los equilibrios macroeconómicos, hay relativa tranquilidad. Último apunte, el dólar lo pone en 20 y ha estado en 20.60 o 20.70, lo cual difícil que se logre durante este año, pero es un presupuesto que de entrada es más neoliberal y ortodoxo que otra cosa. Creo que tienes... No, vas. Creo que tienes un cálculo que no necesariamente coincide con otros. Yo en la mañana veía exactamente qué parte del PIB corresponde al presupuesto y me encontré con 17.1. O sea, es uno de los presupuestos en términos relativos a América Latina más bajos. Hay otros países de la América Latina que lo tienen, incluyendo países grandes como Brasil, mucho mayor. O sea, México tiene poco presupuesto. En su economía el presupuesto es relativamente pobre. O sea, 17 es lo que recauda, Sí. 20 y tantos es lo que gasta. Lo que gasta. Y luego de ahí, quiere decir que tendríamos un déficit enorme, porque si recaudamos 17 y gastamos 20 y tantos, hay una mosca aquí, ¿eh? Sí, No crean que nos estamos volviendo locos. Oye, y está dando una lata impresionante. El otro punto es el de la deuda. Con la deuda es el 3% del PIB lo que se va a tener que pagar en 800,000 millones. intereses y el principal. Y eso le quita al presupuesto una, pero buenísima cantidad. La deuda no era tan grande con Zedillo. Creció enormemente en los 2 últimos sexenios. O sea que la cuarta transformación, va a tener que cargar sobre sus hombros algo que hicieron los anteriores y que yo no veo para qué sirvió la deuda. A ver,
digamos, es cierto lo que dices, o sea, va a tener que jugar con las fichas que le dieron. El presupuesto aumenta con respecto al año anterior, más allá de que en efecto somos una hacienda, siempre ha sido el problema de México, tenemos una hacienda pública bastante pobre, ¿sí? Y somos de los que menos recaudamos. Pero bueno, va a jugar, pero eso ya está incorporado en el presupuesto. Lo que es más, seguramente está subcalculado, eso lo hacen todos los presidentes, incluso en la Cuarta Transformación, seguramente se hace, y después primero vamos a tener que ver qué dicen los diputados, ¿no? Si ellos rearreglan el presupuesto y le quitan, le dan un mochecito acá y le pasan. El gasto en inversión sí creció y es importante, yo eso lo felicito también, pero vamos a ver qué hacen los diputados, si mueven desde el dólar, que lo pueden mover, ¿sí? Hasta el precio del petróleo, en fin, pasando por el déficit. Y decir que, o sea, austero no es, Lorenzo, porque vamos a gastar más que el año pasado, y sí me preocupa y creo que es importante el tema que trae Leonardo a la mesa, porque le están poniendo la vara altísima a los ingresos. Y con otra, luego vamos a ver cuánto se gasta, porque la costumbrita en México es que se gasta mucho más pero mucho más, se llega a gastar hasta el 15% más de lo que se presupuesta, de lo que aprueban los diputados. Y ese 15% lo gasta discrecionalmente el presidente, hasta ahorita. Yo me hubiera encantado ver ahí una reforma para decir que eso ya no se podía hacer. Estamos puje y puje porque eso no se puede hacer. Querías otra reforma, ya tenemos, no, Pues no bueno, te bastan con las que tenemos. Pero él dijo que no iba a hacer reformas, yo le estoy proponiendo alguna importante. Estamos en uno de los temas. El presupuesto, por más que haya que Lorenzo dude, sí es la política en su estado químicamente puro, si no en todos los rubros, sí orienta. Orienta, sí. Sí orienta a qué es lo que quiere y no quiere un gobierno. Y en ese sentido retomo un término que utilizó Leonardo para enmarcarlo para el auditorio. Él habló, es un presupuesto tecnocrático. Ese fue el término que empleó. ¿De dónde viene ese término? Vale la pena ubicarlo porque aquí estamos ante uno de los grandes relevos de las élites políticas en México, que fue la salida de los licenciados y la llegada de los economistas, luego calificados como tecnócratas, que coincide con una revolución en el pensamiento económico, porque los keynesianos son hechos a un lado inmisericordiamente por los Chicago Boys, y quienes se apoderan de la tecnocracia mexicana son los émulos de la Escuela de Chicago y de Yale y de otros lados, vamos, porque no es solo Chicago. Identificados en Carlos Salinas de Gortari, que es digamos, el ejemplo más hecho. Bueno, lo que estamos viendo es señales poco claras de cómo vamos a sustituir, o más bien, ya tenemos señales claras que la vieja élite tecnocrática ha sido sustituida. El ITAM ya no es soberano, ahora es el Colegio de México y otras instituciones, o por los funcionarios que están en la cúpula. Vamos tomando ese criterio, pero todavía no se ve en términos de modelo económico eso qué va a significar. Por ahora no el gasto social, hasta ahí llegamos. Pero y el equilibrio significa? Fiscal. Y el equilibrio, pero el equilibrio fiscal eso es neoliberal. Eso es neoliberal, vamos. Eso no es, no hay déficit para el gasto como... Sí, del triángulo escaleno del neoliberalismo, el libre comercio lo tomó el gobierno. Y firmó Las el TEMEC. finanzas también. Finanzas ortodoxas otra, pues se supone que en la política social es donde va a ser la diferencia. Ojalá. Aquí el gran tema es, si no consigues crecer al 4, o sea, claro que aumenta la inversión pública y particularmente Pemex y CFE con una apuesta política muy relevante porque ordenó que se detengan las rondas 3 años. Por tanto, toda tu apuesta es, yo le voy a meter dinero al sector energético, le voy a meter dinero al Tren Maya y supongo que al aeropuerto. Habrá que ver cómo lo ubica, pero ni yendo a bailar a Chalma te da para crecer 4. Bueno, el propio gobierno dice que creceremos 2%. El gran tema es, si no creces más, ¿cómo repartes? A la hora de que te bajen los ingresos, tú dices, le corto a la inversión,
le corto a programas sociales o a quién le corto. Ahí viene el tema. Y yo me atengo a algo que nos enseñó Lorenzo Mer, que creo que es del IPSET, ¿no? Que es que se lleva a quién, ¿no? Sí. O sea, en el presupuesto es tú dime tantos Siempre nos has... Laswell. Harold Y Laswell, dice, siempre nos has aquí dicho. están sus montoncitos. O sea, ¿Qué yo le creo que toca a de quién? saque el presupuesto pasa la prueba de los ortodoxos. ¿Qué Está le perfecto. toca? El gran tema es conforme avance la economía, si las inversiones se reducen, las privadas, y no logras un crecimiento sostenido a mitad de sexenio, pues el presidente se va a ver, yo he sido partidario de eso desde el principio, obligado a hacer una reforma fiscal, porque O dirás... endeudarse. No, pero es que endeudarse es muy mala señal. O sea, si tú no haces una reforma fiscal para tener un Estado que pueda gastar saludablemente en sus prioridades, el resultado ya lo conocemos y vas por la vía de la deuda, ¿no? Una acotación. Esta discusión que parece muy técnica está dividiendo al mundo entero porque el viejo modelo neoliberal no está funcionando y de repente países como Bolivia, que se fueron por otro camino, están creciendo al 4%. Bolivia, sí. Bolivia crece al 4%, entonces vamos a tener que empezar, o va a tener que empezar a ver el gobierno modelos alternativos y tendremos que discutirlos aquí porque por ahora me atrevo a sugerir, no hay cuarta transformación en lo económico, no se nota todavía, lo cual no quiere decir que luego venga. Bueno, ya lo dijo hoy el ingeniero Cárdenas, que hasta dentro de 6 años veremos si hubo cuarta transformación. Yo espero que lo veamos antes, porque si no, pues los gobiernos empiezan a desgastarse. Pero sí estamos en problemas si no crecemos. El Tren Maya, por ejemplo, tú dices, se sabe que en todo el mundo los trenes de pasajeros, esos no dan, tienen que estar subsidiados. Yo lo que Hoy veo... que los iba a subsidiar, ¿sí? Sí, yo lo que veo es mucho subsidio, ¿sí? Y no tanta inversión. Y ahí sí no conozco ningún país que haya podido crecer sin inversión pública y privada. Entonces, ahí es donde tengo mi interrogante. Si no recaudamos, los gobiernos de izquierda suben los impuestos, ¿sí? Entonces... La idea del gasto social puede ser muy poco atractiva para el neoliberalismo. Darle a las gentes que tienen más de 68 años. 65 lo bajó, 68 lo subió, 68, si tienes razón, claro. Un subsidio, pues van a decir, esto no tiene mayor sentido económico, salvo que incentiva el mercado interno. Claro. En esa parte sí hay una esperanza, un movimiento. Sí, estoy de acuerdo. Pero la política no es solamente la economía, el ver a los viejitos, y no es porque yo sea viejito, Ustedes, espero salud. no entrar en no necesitar esos subsidios, pero es una deuda que el país tiene independientemente de que sea o no económica. Así Yo creo que es. tienes toda la razón. Igual que invertir en salud, creas bienes públicos y mejora colectivamente. Y espero que el tema este de los jóvenes no solamente tenga impacto en la productividad, sino sea un impacto importante también en prevención del delito, que en algún momento tenemos que hablar de eso. Pero ahora se nos acabó el tiempo. Pausa, volvemos. Y este presupuesto le da un bajón desigual a las universidades públicas y a los centros de investigación. Y hay quien dice, con razón, que bueno, se va a compensar porque se van a crear 100 nuevas universidades y se van a dar un titipuchal de becas, 100 millones, cientos de miles, billones de becas a jóvenes. Sí, pero eso es a futuro. Y aquí lo que estamos es el hecho. Hay un recorte a las universidades públicas de todo el país de manera desigual. Y adelanto una explicación y un comentario. Todos los que estamos en esta mesa somos, o los que participamos en primer plano, somos profesores, o hemos sido, o somos, y además de investigadores. En ese sentido, yo dividiría el trabajo de las universidades públicas en la docencia y la investigación. Y hay una condena y un castigo implícito a la docencia y a la investigación. Es decir, nos están diciendo que no estamos haciendo bien el trabajo y que no nos merecemos que se nos apoye, lo cual es discutible porque todos los países que quieren avanzar invierten en investigación, en docencia, en la educación.
En ese sentido, le estoy, una primera interpretación. Entendería que como docentes tal vez no hemos estado a la altura y los niveles desde la primaria hasta la superior andan por los suelos, no estamos enseñando bien a los jóvenes. Pero la investigación ahí sí me sorprende que hayan bajado los presupuestos de instituciones como el CONACYT, el CINVESTAB del Politécnico, los institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIDE, el Colegio de México, que somos los que estamos produciendo el conocimiento, porque hay algo que no se entiende. Un investigador, para que madure después de terminar su doctorado, se tarda unos 10 años, en mi experiencia, más o menos, ¿no? Sí, internacionalmente. Eso es lo que se tarda en madurar, que uno maneje un tema y empiece a hacer asociaciones que traigan nuevas ideas. En ese sentido me resulta incomprensible y francamente yo espero que los diputados, si alguno escucha, lo reflexionen porque están cometiendo un absurdo. Han pagado miles de millones de pesos en becar jóvenes y ahora les quitan la posibilidad de que investiguen para generar conocimiento sobre los grandes problemas nacionales que la Cuarta Transformación quiere acabar. Tú ya Yo lo creo que dijiste esto tú. de la Perdón, por favor. Creo que esto de las universidades ejemplifica muy bien lo que suele pasar siempre con la entrada de un presidente, independientemente de que se cambie de partido o no. Les quieren poner el sello a sus nuevos programas sociales, etcétera. Hoy en la mañana, entonces cambió de Solidaridad a Prospera, no sé qué, ¿no? Hoy en la mañana decía Andrés Manuel López Obrador que en sus mañaneras que no había bajado el presupuesto en educación. Todavía me faltan hacer las sumas, pero puede ser que tenga razón. ¿Por qué? Porque todo eso que vimos que le quita a la UNAM y al CINVESTAB y al Instituto Politécnico Nacional, etcétera, va a ir para las 100 universidades, ¿sí? Que no están en estos números que tú estás diciendo. Claro. Y las becas van a ir para los muchachos que hoy no estudian. Entonces, a lo mejor tiene razón, pero ¿cuál es la reflexión que quería hacer? ¿Por qué si tenemos voy a usar un ejemplo del Poli, ¿sí? Un CINVESTAB que es reconocido internacionalmente, ¿sí? Es la punta de la investigación en muchas materias, biología, química, genética, etcétera, ¿sí? Si ya tenemos estas universidades como la UNAM, algunas estatales como el CINVESTAB, como el Poli, ¿por qué sacar el dinero de esta y metérselo a una nueva universidad que no sabemos de dónde van a salir 100 universidades y el personal para atender a 100 Mañana lo universidades, sabremos. Sergio? Entonces, esa parte sí me preocupa y creo que es esa manía de cada presidente de ir cambiando cada sexenio el programa social, la manera de asignar la secretaría que ejecuta o baja los recursos. Yo, de declaración de conflicto de interés, estoy en la UNAM y por tanto estoy en contra de la reducción a la casa y bueno, pues me parece una pésima idea, pero me parece perfectamente consonante con lo que el presidente ha dicho desde que era jefe de gobierno de la ciudad hasta ahora con su modelo de universidad. Él sigue creyendo que la ampliación de la matrícula es el deber principal de las universidades, a lo cual los rectores tuvo la reunión en Anuyes, les dijo, señores, va a ser el mismo dinero, yo tengo otras prioridades y ustedes no están en ellas. Sumando ¿cómo se llama? La bolsa probablemente dé lo mismo, igual que da lo mismo del año pasado de cultura, tampoco es prioridad del presidente. Lo que sí me genera mi inquietud, y yo estoy abiertamente en contra, es que las instituciones que han probado, Sí. la Universidad Nacional está entre las 200 mejores del mundo, que no es ningún logro, pero es la mejor que tenemos y a lo largo de los años ha demostrado su valía, igual que lo ha hecho el Colegio de México, igual que lo ha hecho la UAM, igual que lo ha hecho todas las universidades. Y de manera clara, el modelo de universidad como el de la Ciudad de México, que sigue siendo una universidad pública, no ha dado los resultados que muchos esperarían. Por supuesto, el presidente es amo y señor de opinar, para eso es el presidente, sobre ese tema. Y segundo, si te metes con universidades autónomas por la vía del presupuesto, estás mandando un mensaje similar al que estás mandando a otros organismos autónomos del Estado. Generó una enorme preocupación, llevamos 2 sobresaltos importantes, que se les fuera un gazapo en la reforma constitucional, que tiene efectivamente lo suyo, que en un decreto de reforma constitucional te cepilles la autonomía universitaria. Después dijeron, no, pero en los hechos te reduzco el presupuesto y voy a gastar yo
a través de universidades que controle la Secretaría de Educación a través del, no sé si es subsecretaria Raquel Sosa o tenga ese rango, por tanto serán universidades gubernamentales y no autónomas. Yo lo digo con toda claridad y con el conflicto de interés que ya reconocí, me parece una pésima idea. Pero es perfectamente consonante con la forma en que el presidente se ha expresado todos estos años del modelo universitario. En Estados Unidos hay 5,000 y tantas universidades y colleges, vamos a meter a los dos. Para un país de ¿qué serán? 330 millones. Nosotros ya somos casi 130 millones en México y tenemos 1,000, no me hagan mucho caso en los números, aunque los vi hace 2 o 3 días, 1,200 o 1,300 universidades. En proporción, tenemos muy pocas universidades si nos comparamos con Estados Unidos. 100 universidades más no es una suma enorme. Seguiremos teniendo déficit en materia universitaria. Creo que, en efecto, los presidentes cambian sus prioridades. Cárdenas no se enamoró de la Universidad Nacional Autónoma de México y creó esto, el Politécnico. Creó una cosa distinta para un tipo diferente de alumno que viniera de las familias de los trabajadores y bueno, le salió. Creo que la idea de esas 100 universidades nuevas al estilo de la Universidad de la Ciudad de México, quién sabe, es muy difícil porque son estándares diferentes. La UNAM o el Cinvestav o el Colegio de México, etcétera, son universidades elitistas. Somos parte de una universidad elitista. Y a lo mejor también se necesita la otra. No sé cómo vaya a salir, pero que este tipo de universidades ya dio de sí y que se necesita buscar otra, o poner los modelos. Que agreguen, no quiten, ¿no? Agregar, sí. Ahora, ¿de dónde sacas plantel? O sea, hace rato hacía una medio autocrítica, no creo que la hicieras en ese sentido, de que pues hemos fallado, ¿no? ¿De dónde sacas personal para 100 universidades? Si estamos sufriendo en las universidades estatales, sufren para conseguir recursos humanos que puedan enseñar en todas las materias, ¿no? Porque de repente uno piensa en ciencias sociales. No, pues hay que pensar en ingenieros. Este país dejó de producir ingenieros gracias que existía el poli, pero aún con el poli hay un gran déficit. ¿De dónde sacas ingenieros que entrenen ingenieros, médicos que entrenen en 100 universidades y de golpe? Tú dices el poli y la UNAM. Yo no creo que sean elitistas, se han vuelto clase media, estoy de acuerdo, pero son 2 universidades en 100 años. Fíjate, María Amparo, que en esto no tengo las cifras que debería de tener un gobierno, nada más una experiencia personal. Hay una buena cantidad de estudiantes con doctorado que no tienen dónde ir, que tienen que estar buscando postdoctorados y que están perfectamente bien preparados en ciencias sociales, en el caso del Colegio de México, y que no tienen, no tienen a dónde ir. Ahora, ¿de dónde sacas? Pues que si lo saques de allí. Lorenzo, sí tienes toda la razón, pero eso se debe en buena medida a una estructura perversa de salarios que pagan en las universidades públicas, porque los profesores prefieren morirse en sus cubículos para no jubilarse con lo que les da lista. Ese es el problema. Literalmente. Literalmente, vamos. No es tan sencillo. Pero, como ven, es un asunto que nos apasiona y que tenemos opiniones diferentes. Separemos, me parece útil para términos analíticos, universidades de docencia y de investigación. Son 2 categorías diferentes. La docencia, yo entiendo que tenga una función de masificadora de a todo el que se pueda. El conocimiento, por definición, tiene que ser, lo siento, voy a usar una palabra horrible, elitista, en el sentido de que para pocos, sí, muy pocos generan conocimiento, pero esos pocos requieren recursos
por ejemplo, para comprar acceso a una colección de documentos que tiene el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, si te pones a elegir qué es más justo eso o becas, pues yo creo que es una distinción inadmisible. Y yo sería partidario de agregar que haga todas las universidades que quiera y que gastemos más en esos asuntos y que se dé oportunidad a todos los muchachos. Y ojalá ligue, mañana lo va a anunciar el presidente, el programa de jóvenes y aprendices con la formación técnica y que le dé una oportunidad a la gente y no solo sean universidades de papel, ¿no? Como ven, ya nos apasionamos y se nos fue el tiempo. Hasta luego. Regresamos todavía. En esta última parte vamos a dejar el presupuesto de lado y vamos a irnos a algo que sí tiene su sexapil, las redes sociales. Se dice que las redes sociales reflejan mucho mejor que otros indicadores lo que una sociedad piensa, dónde están sus amores y sus odios, etcétera. Las redes sociales pueden distorsionar la realidad de una manera fantástica y el punto aquí es un estudio que llegó a manos del Congreso de los Estados Unidos hace un tiempecillo, pero que apenas ayer lo sacó el Washington Post. Resulta que los soviéticos ya no existen. Postsoviéticos. Postsoviéticos, que sí fueron soviéticos, como Putin. Sin disparar un solo cohete, le dieron en el corazón del sistema norteamericano a la hora de ayudar a poner allí a Donald Trump. Y es que usaron millones de cuentas para disfrazarse, pasar como ciudadanos norteamericanos, apoyar a Trump antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Después del 2017 ya las cosas cambiaron. Pero ¿hasta qué punto estas grandes redes sociales son realmente un reflejo de la realidad o hasta qué punto son una distorsión completa al punto que el país más poderoso del mundo cae en buena medida por esas redes? Yo creo que en el balance han generado problemas muy graves y están matando a las democracias. En gran medida, uno habla de la feria como le va, algunos consideran muy positivo y han tenido en efecto un efecto liberador en el norte de África, en Moldavia, en muchas partes. Aquí en México el presidente las celebra mucho, las llama las benditas redes sociales, porque te permite una relación directa entre el líder político y la gente o permite ir aglutinando ciertas conversaciones sin la mediación tradicional de comentócratas, medios, editores de periódicos. Pero yo digo que globalmente sí ha empobrecido las democracias porque generas diálogos absolutamente atomizados. Bolsonaro no se explicaría sin el Facebook. Sí. No, pero absolutamente. En España el ascenso de Vox ahora, que lo único que ha hecho, por eso creo que la moderación es un gran valor en política, es decir, si los de Podemos tienen un lenguaje cargado a la izquierda con la indignación, nosotros carguemos a la derecha con la misma indignación. Poco lo que pasó con Bolsonaro, digamos, este efecto de péndulo entre la izquierda gobernando 12 años y el regreso de una derecha montaraz. Por tanto, mi opinión es que las redes sociales lo que hacen es polarizar las sociedades, va abriendo la posibilidad de que los extremos encuentren representación y digan, sí, soy racista, pues si este señor también dice que soy racista, pues yo opino lo mismo. Y este sí se atreve, y además le atribuyen esta idea del hombre con los testículos enormes, que se atreve a decir esas cosas. Es el efecto de Jair Mesías Bolsonaro, el efecto de Donald Trump, o el efecto de muchos otros que las han utilizado para, digamos, ir imponiendo sus puntos de vista. Y creo que la izquierda, que es la que, digamos, era el ideológicamente mejor equipado de los partidos políticos, ha renunciado a las ideas generales de igualdad por defender identidades o defender clientelas en las redes sociales, a través de, digamos, presupuestos muy claros o supuestos muy claros de una serie de causas. Mi balance es muy negativo. Mi balance es... Vamos a Decidas. abordar más, Sergio. Sergio, primero los caballeros. Me van a linchar No. la audiencia femenina que una dama me ceda. Sí, voy a tomarla por una razón. He estado ahora que tuve un poco de tiempo fuera de leer otras cosas. Este debate me recuerda al que se dio cuando se inventa la imprenta.
o cuando las máquinas llevan a la revolución industrial en Inglaterra, en donde incluso hay rebeliones para destruir las máquinas de los que tenían telares de mano y que sentían que estaban siendo expulsados, lo eran. Es decir, a lo que voy, ha tenido efectos positivos y negativos, pero es un cambio tecnológico irreversible. Y en ese sentido creo que la discusión que debemos empezar a tener es cómo podemos aprovechar las redes sociales para enriquecer el debate de manera que podamos combatir abierta y frontalmente esas simplificaciones de la realidad que llevan a trivializar los debates y a linchar mediáticamente a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Basta con que un poderoso decida, le voy a enviar un ejército de 50,000 bots para que se te echen encima y te hagan picadillo en las redes. Creo que, bueno, es el caso con María Amparo, con Denise el otro día. el fin de semana, en fin, a todos nos ha pasado en mayor o menor medida, pero me parece que el reto, ese es mi punto de vista, es cómo las aprovechamos mejor, cómo evitamos que se las lleve los extremos, sobre todo aquellos que mientan de manera deliberada. Vamos, a mí no me asusta que se defiendan argumentos extremos siempre y cuando tengan fundamentos, pero que mientan de manera deliberada sí es nocivo para la democracia. Es irreversible, tienes toda la razón, y es casi irregulable, ¿no? Que ese es uno de los problemas que tienen las redes. Y lo mismo se usan para un gobierno de derecha que de izquierda. No tenemos que ir a contrastar Bolsonaro y Andrés Manuel. En propio Estados Unidos, Barack Obama fue el primer presidente que las usó a full, ¿sí? Y después llegó Trump y también las supo usar muy bien con la ayuda de los rusos, pero las supo usar también muy bien. Entonces, hay este instrumento. Del lado negativo, porque a mí me pasa un poco lo de, sin reconocer, que el acceso directo y el micrófono que le dan a mucha gente que no lo tiene, para nosotros es muy rico porque venimos todos los lunes y tenemos un micrófono, pero ¿cuánta gente no tiene un micrófono para expresar su idea? Entonces, eso me parece fantástico. Lo que no me parece fantástico es cómo hemos ramplonizado el debate público, ¿no? Y uno piensa, lo platicamos el otro día en tu casa, ¿no? Uno piensa que pues no hay dinero ahí metido, no, hay muchísimo dinero metido para desde comprar seguidores y posicionar puntos de vista y etcétera, y ahí pues el que se avispe, y no me parece una buena práctica, ¿sí?, que los argumentos priven porque tú puedas comprar más seguidores o menos seguidores. Esa parte me preocupa mucho de las redes. La otra es la de las fake news. En el momento que tú ya dices que, oigan, eso fue una noticia falsa, ya tuvo sus efectos, ¿no? Entonces, aunque la puedas echar para atrás y se reconozca que no es una noticia falsa, ya tuvo sus consecuencias y pueden ser, pues, como aquella noche de Londres en donde se llamó a hacer una serie de boicots y se robaron tiendas, etcétera, pero podemos pensar en muchas. Y terceras, sí empujan hacia una interpretación distinta del mundo y enseñarle a la gente que hay otras cosas, como fue en la primavera árabe, etcétera, pero no dan instrumentos después para reconstruir, ¿no? Entonces, claro, te empujan a la destrucción, pero no te dan ninguna receta para la construcción. Y yo Esos creo son que los tres puntos que me preocupan, Leonardo. No es una gran cantidad de gente la que se mete a las redes. Sí, hay unos que están todo el tiempo metidos en ello. Pero el señor que maneja un taxi, una secretaria, alguien que tiene que hacer su vida cotidiana, no se mete a las redes, sigue sin tener en realidad un micrófono, aunque tenga el telefonito. No lo maneja nadie. Es un grupo. Sí. Es un grupo que tiene más voz que otros con las redes, pero no refleja a la sociedad en su conjunto y sí refleja cosas muy desagradables, porque se pueden decir barbaridad y media, obscenidades en las redes, y hay una defensa de que pues nadie te va a localizar. Y hay, por lo tanto, una especie de
Impunidad. Impunidad y El anonimato. cobardía. No te lanzas al Sí. diálogo frente a frente con el otro, que es una ventaja de esto que estamos haciendo ahora. Pero en fin, dice... Es como ir en el coche. Los salvajes que en el coche pueden ser personas educadísimas cuando se bajan del mismo, ¿no? Te da una impunidad la red social absolutamente preocupante. No, yo digo que empobrecen brutalmente la democracia, ayudan a muchas otras cosas más, pero la deliberación pública la empobrecen brutalmente. Y es un cambio, como decía Sergio, desde Gutenberg. Yo me quedo con el último Popper y el último Sartori diciendo, la televisión empobreció las democracias, porque las ideas eran más simples. Las redes sociales las están llevando a democracias anémicas. ¿Y no será en que donde también, solo son posturas de sí o no? y no será también que aquellos que vivimos, respiramos, discutimos las ideas y la información, no hemos sabido dar el brinco con la rapidez y la audacia que se requiere para combatir las Eso es una estrella de las redes sociales. ¿Cómo combates con 120, bueno, ahora son 240 caracteres? O sea, Es entrar a los no nos simplón, alcanza a las aquí, ya le hemos tuyas. pedido al Poli, ¿verdad? Pero a No lo nos mejor sí, alcanza. en mi casa, a lo mejor yo estoy viejito y ya me gusta más Pero usted es el que más seguidores tiene. La otra forma, pero nos tenemos que ir. La semana entrante nos vemos.